mientras que la generación X también en un porcentaje mucho más alto que los de Baby Boomer también existen, están vivas. Esta generación todavía no ha terminado, no ha concluido, porque es una de las más jóvenes generaciones que todavía existen. Y la de la generación de los milenios, esa todavía está intacta, porque esas son las personas que quizás nos van a cuidar a nosotros cuando estemos un poquito más mayorcitos. Bienvenidos sean nuevamente a este canal de Social TV RD, donde les traemos todas las variedades, todas las informaciones para que todos aprendamos un poquito más en nuestras vidas. Así es que el tema que le traigo hoy es un tema que se refiere a las generaciones que se conocen hasta el momento. Así es que yo espero que les guste y que me dejen todos los comentarios de este tema. Así es que disfruten de este tema. La definición de la palabra generación es toda la gente que nacen y viven más o menos en el mismo tiempo. Considerada colectivamente, también pueden describirse como un periodo promedio, generalmente considerado como de 20 a 30 años, durante el cual los niños nacen y crecen y se convierten en adultos y comienzan a tener hijos. En la etimología de los parentescos es un término estructural que designa la relación padre-hijo. También se conoce como biogénesis o reproducción o procreación en las ciencias biológicas. Esa es la definición de esta palabra. Pero, como le dije anteriormente, esta palabra abarca un significado bastante amplio, desde quizá la creación de las ciencias o la creación de la humanidad. Así que vamos a definir cada una de las generaciones que se conocen hasta ahora, o el nombre que se le ha dado a cada una de ellas. Así es que seguimos. Fíjense. La definición de esta palabra es bastante amplia, pero solamente vamos a abarcar las generaciones que se conocen o que conocemos hasta hoy día. La primera generación que podemos describir es la generación perdida, también conocida como la generación de 1914, para describir a aquellos que lucharon en la Primera Guerra Mundial. La generación perdida se define como una generación nacida entre 1883 y el 1900, que alcanzó la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial. Luego le sigue la generación grandiosa. En realidad no sé por qué le llaman la generación grandiosa, pero vamos a ver por qué. También conocida como la generación GI. Incluye a los veteranos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y que nacieron entre 1901 y el 1927. Los soldados de más edad alcanzaron la mayoría de edad durante los felices años 20, mientras que los soldados más jóvenes lo hicieron durante la Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial. Luego le sigue la generación silenciosa. Fíjense qué nombre le dieron los científicos a cada una de ellas, dependiendo en el tiempo en que se desarrolló cada una de ellas. Pues la generación silenciosa, también conocida como la Lucky Few, que al español se traduciría como un poco afortunado, es la relación que alcanzó la mayoría de edad en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nacieron entre 1928 y 1945. En los Estados Unidos,
Este grupo incluye a la mayoría de los que pudieron haber luchado en la guerra de Corea y muchos de los que pudieron haber luchado durante la guerra de Vietnam. Ustedes recuerdan la guerra de Vietnam de los 10 años que enlutó muchas familias norteamericanas y también latinas. Entonces, la generación silenciosa también se le llama de este modo porque los niños, al igual que las mujeres, no tenían ni voz ni voto, como se dice. No disfrutaron de ningún tipo de bondades que le podía permitir la tecnología. Luego le siguen a esta generación los baby boomers, también conocidos como la generación Yo. Son las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial de 1946 y 1964. Se observó un aumento de la tasa de la natalidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto trajo como resultado que hubiera una explosión demográfica en todos los Estados Unidos, provocando necesidades que hoy en día fueron las piezas clave para que este país se desarrollara a lo que es hoy en día. Esas necesidades podíamos nombrar algunas, como lo fue la creación de más autopistas que interconectan las zonas rurales con las grandes ciudades, así como la creación de grandes plazas que le permitía a los ciudadanos disfrutar del comercio que en ese entonces se llevaba a cabo. Esos fueron los baby boomers, como se le llama, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Así es que continuamos con la siguiente generación de este tema que estamos tratando en el día de hoy. Luego de los baby boomers vino la generación X. La generación X, que sigue a los baby boomers, o la generación se define generalmente como las personas que nacieron durante 1965 y 1980. Este término también se utiliza en diferentes épocas y lugares para una serie de subculturas o contraculturas diferentes de la década de 1950. En Estados Unidos, algunos llamaron a sus miembros generación de baby boost debido a la caída de la tasa de natalidad después de la explosión demográfica. O sea, que esta generación marca, quizás, por lo que entiendo, la reducción de la natalidad comparada con la generación de los baby boomers. Déjenme decirle que esta generación, que a la que yo pertenezco, la generación X, o quizá la generación híbrida. ¿Por qué yo digo híbrida? Porque somos la transición a una generación que viene luego, que es donde se desarrolla, que es donde se experimenta una explosión en el desarrollo de la comunicación mundial, ya que debido a la globalización que impuso el Internet en esta década o en esta generación, pues gozamos de las muchas bondades que la evolución del mundo, la evolución tecnológica a nivel mundial no ha brindado. Es el caso, por ejemplo, para ponerle un ejemplo del teléfono. Nosotros vivimos en unas décadas donde se utilizó el teléfono fijo, donde usted llamaba a una persona y si esa persona no se encontraba en ese momento, pues
tenía que seguir intentándolo muchas veces. Pero hoy en día, después de que se inventó el celular, pues la cosa es diferente. Ya una persona puede llevarlo a cualquier lado al que va. Pues de esta manera ya todo el mundo estaba conectado, porque tenía facilidades de llevar un celular donde quiera que iba. Además de eso, también surgieron las redes sociales, las cuales les vamos a comentar un poquito más amplio sobre eso. Pues de esta forma podemos definir lo que fue la generación X o la generación híbrida. Recuerden que híbrido es porque venimos de una generación donde no estaba tan desarrollado tecnológicamente, y que fuimos quizá la transición a otra generación donde fue que explotó prácticamente lo que se llaman las redes sociales. Pues luego de la generación X o la generación híbrida, vino la de los millennials, también conocida como la generación Y, que es la generación que sigue a la generación X y que creció alrededor del cambio hacia el tercer milenio. La generación es ampliamente aceptada por haber nacido entre 1981 y el 1996. De acuerdo con Pew Research Center, los millennials superaron a los baby boomers en Estados Unidos en el 1919, con una cifra estimada de 71.6 millones de boomers y 72.1 millones de millennials. Esa fue la generación millennial. Pues bien, fíjense, quería agregarle que, por ejemplo, la generación X, al igual que la generación de los millennials, durante estas dos generaciones se crearon música. Durante estas dos generaciones, tanto la generación X como la generación de los millennials, hubo una compatibilidad de lo que fue el desarrollo abismal que hizo la industria de la música. Mientras que los de la generación X nos adaptamos a todos esos géneros musicales que han venido surgiendo. De esa forma, los millennials y las demás generaciones que les siguen se han resistido a quizá ser compatibles con los gustos musicales de lo que fue los gustos de la generación X. Por otro lado, continúa la generación de los Zetas. Son las personas que suceden a los millennials. Los investigadores y los medios de comunicación suelen utilizar la mitad y el final de la década de 1990 como el año de inicio de su nacimiento, y el principio de la década del 2010 como el año final de su nacimiento. Como vemos, las generaciones dan pasos agigantados en lo que es la transición a la siguiente generación. Así como la generación Z, así las generaciones posteriores fueron relevadas en cuanto a la transformación que va experimentando el mundo, la vida, la sociedad, en fin, etcétera. Luego de la generación de los millennials le llega la generación Z, que son las personas que suceden al milenio. Luego de la generación Z viene la generación Alfa, que es la que sucede a la generación Z. Esto llega en años de la década del 2010, como el inicio
del nacimiento y los años mediados a la década del 2020, que aún no ha terminado, utilizan los primeros años de la década del 2010 como el inicio de los años de nacimiento y los años a mediados de la década del 20. O sea que todavía esa década, la década no ha concluido. Esa, como ya escucharon, termina o concluye a mediados de la década del 2020, que eso sería quizás en el 2025, si mal no recuerdo. A partir de ahí comienza otra nueva generación que conoceremos, si es que estamos vivos y Dios nos da la paz y la felicidad de llegar hasta esa generación. Pues como le comentaba, la generación alfa es la primera en nacer completamente en el siglo XXI. Nacieron alrededor del mundo de 2,5 millones de personas cada semana en todo el mundo, y se espera que la generación alfa alcance los 2,000 millones el 2025. O sea que si usted multiplica 2,5 millones semanal, multiplíquelo por año hasta 2025. O sea que serán muchas personas que estaremos vivas, si es que no nos quitan del medio pronto. Y la de la generación de los milenios, esa todavía está intacta, porque esas son las personas que quizás nos van a cuidar a nosotros cuando estemos un poquito más mayorcitos. Y los millennials, que son los que se están preparando o lo que ya se prepararon, porque ya tienen una edad de procreación. Esa es la generación que nos va a sustituir a nosotros, los de la generación X, que somos la generación que le seguimos a ellos. Pues de esta forma terminamos el video. Yo espero que le haya gustado. Cualquier cosa que no hayan entendido, me lo pueden dejar en la caja de notificaciones. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así que de esta manera llegamos a la conclusión de este video que preparé para todos ustedes. Nos vemos en otro encuentro con Social TV RD.